Buenas tardes, queridos estudiantes. Es un placer tenerlos nuevamente por acá para compartir una nueva clase sobre redacción académica y científica. Esperamos, como siempre, que la clase les sea de su interés y de utilidad para poder seguir avanzando en estos caminos de la redacción de textos académicos y científicos. Vamos a compartir un momento la presentación para ir entrando ya en materia de la clase, ¿no? Como ven, como ven en la diapositiva, en la clase comenzaremos a presentar una nueva unidad titulada Redacción y estilos del texto científico. Como ven, pertenece a la unidad número 2 y el primer tema de la unidad 2 está relacionado con las normas de redacción y estilos del texto académico y científico. Claro, como que son textos de continuación, es el texto número 4. Por lo tanto, vamos a estar viendo en el día de hoy todos los aspectos relacionados con o sea, más allá de la norma que hemos revisado en la actividad que ustedes presentaron, más allá de los tipos de normas, vamos a ver cómo se presenta la norma y vamos a ver los estilos para los textos académicos y científicos. En esta primera diapositiva traemos, bueno, algunos tipos de norma, ¿no? Que ustedes han ido presentando en el trabajo, como es el caso de la MLA, donde se utiliza básicamente en las áreas de humanidades, de arte, de filosofía, de literatura. En el caso de Vancouver, que es más utilizada, es más empleada en el campo de las ciencias de la salud. Y por lo general, los textos que se redactan en esta área, igual que en las demás áreas, responden a este tipo de normas. Vemos también los estilos A de Harvard, donde se utiliza más en la ciencia física, la ciencia natural, la ciencia exacta, donde se presentan las normas ajustadas a este estilo. Vemos la norma o estilo Chicago, que también es utilizada en el área de ciencias sociales humanas. Y bueno, por último, aunque recuerden que hay otras que ustedes lo vieron en la presentación de los trabajos que hicieron, hay otras como la APA, que es la norma de la Asociación de Psicología Norteamericana, que es más empleada, ¿no? En el campo nuestro, en el campo de la educación. Esto está relacionado con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Hoy vamos más que a ver solamente las características y los tipos, vamos a ver ejemplos y vamos a ver cómo es que se presenta dentro de un texto académico y científico. Bueno, la primera pregunta que le traemos es qué son las normas y el estilo, para ir diferenciando, aunque se pueden ir encontrando cuestiones similares en los materiales que pueden ir leyendo. Cierto está que la norma está más orientado a la forma y a la estructura en que se presenta el texto académico científico. Y está ajustada, por supuesto, a las exigencias plasmadas de quien publicará el escrito. O sea, no de quién lo escribirá. En esto quiero un poco ver la diferencia, ¿no? Quien lo escribe somos nosotros, los autores. Ustedes, que pueden ser los autores. Pero quien lo publica son los que tienen las casas editoriales o las revistas que dan el espacio para que se comunique el resultado académico científico. Por lo tanto, la norma va más por ahí, por ajustarse a esa forma y estructura que piden estos tipos de espacios para la publicación. En el caso del estilo, bueno, está relacionado con la redacción propia que el autor hace, el estilo propio que tiene para redactar. Y aquí hay diferentes estilos, no solamente científicos, ¿no? Podemos encontrar también estilos literarios donde tiene sus propias características, pero nos vamos a centrar en el estilo científico que es el que nos atañe a nosotros, ¿no? Por lo tanto, el estilo es la manera en que se construye y se presenta el mensaje del texto. Aquí cuidando aspectos que hemos visto ya con anterioridad, como es la claridad, la coherencia, la precisión, el lenguaje, la ortografía. Todo esto es parte de los estilos que tenemos que presentar en la redacción académica y científica. Por lo tanto, en esta primera parte, la idea es que para las normas y el estilo, por lo general existe un otro. Ese otro, bueno, van a ser las normas, van a ser
las casas editoriales, van a ser las revistas científicas, van a ser los eventos científicos, que son quienes plantean la norma en la que hay que presentar esa comunicación, ese conocimiento que yo tengo para comunicar. Vemos aquí esos ejemplos, ¿no? Esas otras pueden ser una casa editorial, pueden ser una revista científica, puede ser el comité científico de un evento. Cuando ustedes vayan a un evento, siempre va a aparecer un comité científico, un comité editorial, donde son quienes organizan toda esa parte científica, quién va a dar la conferencia, qué tipos de ponencias se van a presentar, cuál es la estructura de la ponencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en una segunda instancia para poder presentar lo que queremos presentar ajustado a esa norma y esos estilos. Por lo tanto, yo me ajusto a todo eso. Yo, aunque escribo el texto, me ajusto a las normas y el estilo que exige quien me va a dar el espacio para la publicación. Y bueno, todas esas se ajustan a una norma bibliográfica, que es lo que viene en la parte de abajo. Tanto la casa editorial para un libro, para un ensayo, para un monográfico, todas establecen sus normas y esas normas están ajustadas por lo general a las normas generales que ya vimos. Para Vancouver, Chicago, cualquier norma que esté orientada al trabajo que vamos a desarrollar. Eso es importante que quede claro hasta este presente. Yo escribo, yo construyo, yo tengo un resultado científico y lo voy a comunicar, pero no lo voy a comunicar como yo lo quiero solamente comunicar, sino como me exige la norma y el estilo de donde lo vaya a comunicar. En esta parte veamos algunos aspectos, ¿no? ¿Qué implica la norma y el estilo? Aquí, por ejemplo, el idioma en que se escribe. Si pretendemos publicar o pretendemos presentar un trabajo en un evento científico o en forma de libro, en forma de artículo, y quien está ajustando, quien está organizando la norma, dice que sea en idioma mandarín o en idioma inglés o en idioma portugués, y nosotros no dominamos ese idioma, ya es un primer requisito por el cual no podemos publicar, porque esa primera norma no está al alcance nuestro o no es de interés nuestro. Por lo tanto, la norma te dice la manera en que tú vas a presentar ese tipo de texto. Otro aspecto importante es el título y el resumen. Vamos a quitar un momento aquí para que puedan ver toda la presentación. Otro aspecto importante es el título y el resumen, donde este varía también en dependencia de la casa editora, en dependencia de la revista. Algunos piden 15 palabras para el título, algunos piden 20 palabras para el título, otros piden que sea en letra mayúscula, otros sea en letra minúscula, todo depende. No depende de nosotros, sino de la norma y el estilo que exijan el espacio donde vayamos a publicar. En el caso del resumen, igual, piden cantidad de palabras, puede ser cantidad de caracteres, puede ser estructura de lo que contiene el título, todos esos aspectos están dentro de la norma y el estilo. Bueno, también el tipo y el tamaño y márgenes de la página. A veces, o sea, se pide, puede pedir el tipo de página en carta o cualquier otro, o A4, ¿no? Y uno tiene que ajustar de lo que va a publicar a ese tipo de página, ese tipo de hoja. También el tamaño, los márgenes por lo general, algunas piden 2,5 superior, inferior, derecho, y 2,5 izquierdo o 3 izquierdo, pero también otras no. Vamos a ver ejemplos de eso con nuestra propia revista Cognosi. Número de página, numeración, la posición donde va el número, el tipo de número, si es arábigo, si es romano, si es la cantidad de páginas, ¿no? A veces piden hasta 15 páginas, a veces piden hasta 10 páginas, depende de dónde vayamos a publicar. El tipo y el tamaño de la fuente, ¿no? Por lo general Arial o Times New Roman, pero también pueden pedir otras como Cambria, no sé, hay muchos tipos de letras que pueden decidir los editores qué tipo de letras voy a pedir en mi trabajo. También el tamaño de la fuente, por lo general se escribe entre 10 a 14 puntos, aunque por lo general piden 12 puntos. Extensión de los párrafos, alineación y uso de guiones,
la alineación, si va centrado, si va justificado, los guiones donde se ponen, cuando se ponen, todo eso te lo va dando la propia norma y el estilo de redacción. Las imágenes, los gráficos, las tablas, algunos ponen límites de imágenes, algunos te piden gráficos y tablas en un apartado aparte de gráficas y tablas, otros te lo piden dentro del propio cuerpo del texto. Por eso es que es importante conocer la norma, pero la norma siempre se ajusta a estas exigencias de las editoriales. Índice, bueno, los índices para libros, porque en el caso de los artículos científicos, ese índice lo hace la propia equipo editorial de la revista, como tiene todos los trabajos. La extensión de los capítulos, la cantidad de palabras, te piden, a veces, en vez de pedirte el número de páginas, te piden cantidad de palabras, a veces cantidad de caracteres, y todo se ajusta a una norma. Aunque la revista o la convocatoria del libro te pida todos estos elementos, todo ello se ajusta a una norma. Por lo tanto, aquí un aspecto importante, la norma siempre va a determinar la forma en que yo voy a redactar el texto académico. Aquí le traigo algunos ejemplos, ¿no? Como no solamente el contenido, sino el contenido y los deseos que tenga de publicar, sino ir buscando, ¿no?, la norma que voy a usar y la norma que exige los lugares donde, o las bases de datos o los tipos de revistas donde yo voy a publicar. Aquí hay, por ejemplo, la Springer, que trabaja con el Elsevier para la publicación de artículos en revistas de Scopus, que es uno de los lugares de impacto importante para presentar artículos científicos, igual que la Web of Science, que son artículos por lo general de más nivel que se incluyen aquí. Hay otras bases como Latin, DayZero, Dialnet, que establecen, ¿no?, las revistas. Dentro de estas bases de datos hay, o están organizadas, la mayor cantidad de revistas que existen en el mundo. Y por lo tanto, estas bases de datos acogen a esas revistas. Y esas bases de datos y esas revistas se acogen a una norma. Esa norma que establece cada una de estas que hemos visto. Y a la vez también las adapta. Por eso que les vuelvo y digo, podemos dominar APA, pero aunque dominemos APA, siempre tenemos que ir a la norma y el estilo que pide una de las revistas que está en cada una de estas bases de datos. Esa es la lógica más o menos que funciona. Igual para los libros y otros tipos de trabajo. Ahora, siempre les he dicho que es importante todos estos aspectos, pero más importante, claro está, es esto. Hay que, antes de llegar ahí, tener un contenido comunicado. Hay compañeros y profesores que te piden una revista donde pueda publicar. ¿Qué exigencia tiene esa revista? Bueno, antes de ver la exigencia de la revista, hay que primero tener un contenido comunicado. ¿Qué vas a publicar? Bueno, yo tengo un resultado aquí de investigación a publicar. Tengo un análisis teórico o una sistematización práctica de una experiencia que he desarrollado por 3 años como profesor. O un trabajo de revisión que he hecho como estudiante sobre el tema de la didáctica escolar. Y eso lo quiero publicar. Teniendo eso, sí podemos ya buscar dónde lo vamos a publicar, para ir ajustando eso que tenemos a estas exigencias que pide la norma y el estilo. Y claro, para esta redacción, por supuesto, recuerden que hay que seguir las características que hemos visto, ¿no? Claridad, precisión, lenguaje claro, que sea un lenguaje técnico también, ajustado a la ciencia que respalda mi escrito, ajustado al público que voy a transmitir, bueno, lógica, concordancia, todos esos aspectos que hemos visto ya en clases anteriores. Por lo tanto, primero, un contenido comunicar, un resultado comunicar. Después, ajustarse a la norma. Esa norma se comunica en una fuente de las que hemos visto, que se indexa en una de las bases de datos y que permite la publicación entonces y la comunicación del resultado que pretendemos. Bueno, aquí traemos algunos ejemplos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de revista y otro de libro. Vamos a tomar el mismo ejemplo con el que hemos venido trabajando, porque también es una revista propia, ¿no? Una revista importante que se está desarrollando en el marco de nuestra institución.
Aquí pareciera ya un artículo elaborado, pero no, son las normas y el estilo que pide la revista Condosi para los autores. No todas la presentan así. Hay algunos que presentan en la propia página de la revista las normas y estructuras y usted comienza a elaborar. Aquí te la facilitan a través de un propio documento o Word que uno va ajustando. Un primer aspecto aquí, como hemos visto, bueno, el título. No toda revista pide dos títulos, título largo y título corto. No sé si lo pide. Un título largo de no más de 20 palabras y un título corto de solo una línea, ¿no? La letra, aquí te viene la letra y el tamaño del texto, ¿no? Aquí te piden letra negrita y aquí sin negrita. El título también varía. Hay algunos que piden hasta 15 palabras. Todo depende, por supuesto, de la norma de la revista. Otro aspecto aquí, además, bueno, el resumen, todo lo que hemos visto que ustedes han revisado, están los márgenes. Ya les habíamos hablado que los márgenes por lo general piden 2,5, superior, inferior, derecha y quizás izquierda, o también piden 3. Aquí márgenes, por ejemplo, pide un margen más amplio para la primera hoja y la hoja que le continúa un margen más estrecho. El margen más estrecho en la primera hoja por la parte derecha y el margen más ancho en la segunda hoja. Por lo tanto, va alternando margen ancho y estrecho en la medida que van surgiendo las hojas. Claro, pero esto es un problema también ya de acomodación a la norma, ¿no? Porque si tenemos el producto ya, lo que hacemos es ajustarlo. Otro aspecto es las referencias, ¿no? Aquí te piden otro tipo de letra. Por ejemplo, aquí vemos Times New Roman en el título. La bibliografía la piden con Bookman o Style a 11 puntos. Ven cómo te está dando el tamaño de la letra, el tipo de letra, y se dice que se usará la norma APA. Eso nos va guiando. Ya sabemos que tenemos que ir a la norma APA y ver cómo la norma APA entonces referencia los autores, ¿no? Los elementos que conforman la norma. Claro, esta referencia, recuerden que aparece y se justifica porque en el cuerpo de texto uno va citando autores. Si estamos hablando, por ejemplo, de didáctica escolar, uno no ha inventado la didáctica escolar. Uno lo que ha hecho es practicar en el aula la didáctica escolar. Por lo tanto, uno toma cuestiones, características, definiciones de otros autores que definen y explican la didáctica escolar para uno desarrollar su propuesta. Por lo tanto, estos autores que me van dando a mí ese conocimiento son los que van conformando estas referencias bibliográficas. Recuerden que vimos también las diferencias entre referencia bibliográfica y bibliografía. Por lo general, los artículos científicos piden referencias bibliográficas, que son aquellas que están solamente presentes en el cuerpo del texto a la hora de justificar. Bueno, este es un ejemplo de libro. Vean cómo esta es la editorial, que es quien pone las normas y el estilo para la redacción. Además de todos los aspectos introductorios, bueno, ya te dicen el propio texto, ¿no? Cómo presentar, el tamaño de la letra, el tipo de letra, ¿no? Los párrafos deben estar alineados a la izquierda. Son aspectos que van, por los que uno se va guiando a la hora de elaborar el trabajo. Aquí otro aspecto, ven, por ejemplo, los capítulos. Recuerden que los libros se presentan en capítulos, a diferencia de los artículos, que no es por capítulo. Y los capítulos, ya como ven, te dice cómo tienes que presentarlo. No la palabra capítulo completo, sino las 3 letras iniciales, punto y el número del capítulo. Y letra cursiva para la presentación del capítulo. Y así igual con los niveles, ¿no? El nivel jerárquico de los títulos entre el capítulo. ¿Cuál es el nivel jerárquico? Bueno, el nivel 1 es el título. El nivel 1 es el título. Por lo tanto, el título tiene que estar en mayúscula y en negrita sostenida. Ese es el único que va a llevar mayúscula. Recuerden que el uso de mayúscula y minúscula es una dificultad que a veces encontramos. Y en el texto académico y científico no puede haber esa dificultad, porque te van a negar el trabajo. Porque recuerden que estas características de redacción académica y científica son cuestiones universales, donde existe un parámetro de calidad que debemos ir cumpliendo. Incluso con Gnosis, aunque sea propia, no es para nosotros, porque con Gnosis también pasa por un proceso de evaluación
a nivel regional y a nivel internacional. Y si no cumple los parámetros de evaluación, simplemente la revista tiene que desaparecer. O las personas no tienen confianza en publicar en estas revistas que no pasan los niveles de evaluación. Bueno, el título mayúscula es sostenida en negrita, ya el de nivel 2, que pueden ser ya los epígrafes dentro del título, pues, están en minúscula con negrita. Igual así el nivel 3 pueden ser los subepígrafes, que están en minúscula, sin negrita y subrayado. Y el nivel 4 minúscula, sin negrita y cursiva. O sea, en la medida que vamos disminuyendo los títulos dentro de el texto, ¿no? Aquí también ven, por ejemplo, el sistema Vancouver para las citas bibliográficas. Ya sabemos que si vamos a publicar algún capítulo del libro en esta convocatoria, ya no vamos a usar APA, sino que vamos a remitirnos a Vancouver para presentar ese tipo de trabajo. Otro aspecto importante en la norma y el estilo es la presentación de tablas. Aquí traemos un ejemplo de tabla y los aspectos que conforman la tabla. Ustedes han ido revisando la norma y seguro que han ido viendo estos aspectos, ¿no? Lo primero que debe tener la tabla es el título de la tabla. Ese título de la tabla tiene que estar ajustado en correspondencia, por supuesto, con lo que vamos a encontrar dentro de la tabla. Y aquí dice el título tabla 1, siempre se comienza con la tabla, si es la primera, 1, tabla 2, tabla 3 y hasta las tablas que vayamos a presentar. Esto también la norma te lo limita. A veces te piden un número limitado de tablas. Dice diferencias de estilo en la redacción de un artículo científico. Lo que vamos a encontrar en esta tabla son esas diferencias de estilo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, presentan un estilo científico y un estilo literario. Claro, a nosotros no nos interesa el estilo literario porque lo que estamos viendo es estilo científico. Y aquí te dice cómo es ese estilo científico. Es informativo, no de entretenimiento como es acá el estilo literario. Por lo tanto, lo que vamos a escribir no lleva muchos adjetivos, no lleva mucha símil, no lleva muchos epítetos, no lleva aspectos que adornen el texto, sino que aspectos de una redacción clara y precisa que solamente informe los resultados que vamos encontrando en esa investigación que hemos desarrollado, en ese trabajo que hemos desarrollado. Es también racional, sin mucha emotividad, por lo tanto no pretende despertar sentimientos en los lectores, sino que comunicar e informar de manera racional lo que pretendemos. Es impersonal, vamos a ver ejemplos después de por qué es impersonal, o sea, no hay presentaciones propias, ¿no? de cuestiones o anécdotas que hayamos desarrollado, sino que se hace de manera impersonal, es objetivo, no hay nada de subjetividad, no hay nada de interpretación o de imaginación, sino que lo que se presenta es de carácter objetivo. Hay concisión y claridad de los datos y presenta una realidad vivida, no una realidad soñada ni imaginada, sino que es algo vivido. Estos son aspectos importantes y fundamentales para desarrollar una tabla, ¿no? Que es lo que es esta segunda parte, el propio estilo de la tabla del cuerpo, que también incluso te pueden pedir el color de la letra, la forma en que se presenta la tabla, todo eso te lo exigen, te lo pide la norma. Y por último, bueno, la fuente. La fuente siempre te va a decir si la elaboración es propia o es elaborada por algún autor. En este caso, bueno, ahí refleja que es de una elaboración propia. La autora, en vez de poner elaboración propia, pone sus dos apellidos. Por lo tanto, está diciendo que es una elaboración propia. Estos tres aspectos conforman la presentación de la tabla. Aquí vemos otro ejemplo de tabla. Vemos el título. Dice manejo tabla 2. Por lo tanto, si es tabla 2, continuidad de la anterior. Manejo de tiempo verbal de acuerdo al apartado o sección del artículo. Por lo tanto, eso te va a explicar que el artículo utiliza tiempos verbales en dependencia del apartado. Y vamos a ver el ejemplo en la tabla. Vean aquí la fuente también. Dice que, por ejemplo, el resumen, claro, esto está para artículos. Los libros tienen otras características, pero las tesis también se ajustan a estas exigencias, ¿no? El resumen refleja una síntesis de lo realizado. Cuando uno va a interpretar, ustedes van a hacer una actividad de este tipo, cuando uno va a interpretar una tabla, lo que hace es explicar qué encuentra en esta tabla, qué es lo que está en esta tabla.
Aquí, claro, hay contenidos, pero hay tablas que son de números. Y esos números uno los interpreta también y explica qué quiere decir esos números para que no quede una información fría de lo que se está presentando. Por lo tanto, el resumen dice que se presenta en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque uno está contando qué va a encontrar en el artículo. Y si va a encontrar, si va a describir qué va a encontrar en el artículo, es tiempo pasado, ¿no? En el artículo, o el artículo realiza un análisis de los aspectos más importantes de la didáctica encontrados a partir de una investigación realizada en la escuela tal, y eso te está denotando un tiempo pasado. La introducción refleja el estado actual del conocimiento, por lo tanto, se redacta en tiempo presente. El estudio de la didáctica es importante, algunos autores lo manejan de esta perspectiva, se caracteriza de esta manera, por lo tanto, uno está dando características y definiciones en tiempo presente y está explicando en qué consiste el trabajo. Materiales y métodos también se redacta en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque aquí describe lo que estudió y cómo lo estudió y cómo lo analizó. Se utilizó, ¿no? Un método experimental para determinar las causas del fracaso escolar en los estudiantes. Por lo tanto, si se utilizó el método, y estoy diciendo que se utilizó el método experimental para determinar las causas, ya estoy diciendo que se utilizó, es en tiempo pasado. Los resultados también en tiempo pasado. A partir de la aplicación de estos métodos y de estos instrumentos, se recogió información que dio como resultado que los estudiantes que más fracaso escolar poseen son aquellos que tienen más limitaciones de recursos o que viven más apartados de la universidad. Por lo tanto, no estoy hablando de tiempo presente, estoy hablando de lo que ya encontré en este estudio. Y es tiempo pasado. Y por último, conclusiones y discusión. A veces se presenta resultado de discusión, a veces resultado aparte, discusión aparte, a veces conclusión y discusión, depende de, recuerden también la norma, lo que me pida, ¿no? Se redacta el tiempo presente porque se describe la aportación de nuestro estudio al conocimiento existente. Con el estudio se pretende, o con el estudio se ha demostrado que es importante el trabajo de la didáctica porque hace que el estudiante aprenda de mejor manera, con mejores recursos, y estamos dando o explicando esto en tiempo presente. Estos son las formas de presentación del artículo, de los trabajos científicos, que son de manera impersonal, en tercera persona, y los tiempos verbales varían. Aquí les traigo otros ejemplos, ¿no? Sobre el impersonal, la tercera persona, que hemos estado viendo en la diapositiva anterior. Bueno, un ejemplo de impersonal. Dice que la evaluación se realizó. Aquí no puedo poner es que yo realicé la evaluación, ¿no? Sino que la evaluación se realizó. ¿Quién es ese? Bueno, el tiempo impersonal, ¿no? Que se quiere demostrar. Igual aquí, se puede concluir que ¿quién es ese? Bueno, también quién hace el estudio, ¿no? A partir de la investigación, a partir del estudio realizado, se puede concluir. ¿Quién es el que está pudiendo concluir? Yo. Lo que pasa es que no se pone yo porque en la redacción académica y científica esto no funciona. Se analizaron los resultados siguiendo los parámetros. ¿Quién realizó los resultados? Bueno, también en tiempo impersonal. No posee ningún tipo de sujeto, solo el predicado. Por eso es que es tiempo impersonal. El sujeto desaparece, se omite y aparece solo el predicado. En el caso de la tercera persona del singular, dice, el investigador realizó la recolección de datos. Fíjense, no es ni primera, ni segunda, ni tercera. ¿Cuál es la tercera? O sea, ni primera ni segunda, disculpen, es la tercera. ¿Quién es la tercera? Él. Por lo tanto, él o ella, el investigador. Por lo general se pone él. No, estos temas de cuestiones de género a veces no se observa mucho, ¿no? No se pone la investigadora. Aunque sí, también la autora. Por lo tanto, van a buscar estos dos aspectos, ¿no? De tercera persona. El investigador realizó. ¿Quién es el investigador? Yo, pero no se pone tampoco yo investigué, ¿no? O la investigación realizada por mí, sino que se escribe en tercera persona. El investigador realizó la recolección de datos. Y otro aspecto es el plural de la segunda persona o el plural majestático, que es el plural que se utiliza aunque una sola persona haya realizado el trabajo.
para indicar una especie de acuerdo tácito, o sea, implícito, entre la opinión del escritor y el lector. Aquí vemos un ejemplo. Afirmamos que los resultados obtenidos, ¿quiénes afirmamos? Bueno, está implícito ese acuerdo, aunque sea una sola persona. En vez de decir, disculpen, en vez de decir, se afirma que los resultados obtenidos, que también puede ser, como ven aquí, podemos decir también, afirmamos que los resultados obtenidos. Miren otro ejemplo aquí, ¿no? El hombre solo viendo el partido de fútbol, o del partido de lo que sea, y dice, ganamos, y está él solo sentado, ¿no? Pero en el programa majestático uno lo puede incorporar desde esa perspectiva. Ganamos implica a todos los seguidores de ese equipo de fútbol, ¿no? Por lo tanto, el ganar él implica ganar otras personas. Bueno, y para concluir, les traemos aquí esta gráfica, ¿no? Esta figura que me gustaría recordarla, aunque ya lo hemos visto, porque van a tener que trabajar. Esto es importante que lo tengan ahí para todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Y son cuestiones específicas para la redacción, los requisitos específicos para la redacción, y los hemos visto. Recuerden que antes que nada hay que tener una unidad temática. Esa unidad temática es la que ustedes ya han ido desarrollando con el resumen que han ido elaborando, el título que tienen, y que presentan ya un tema específico para trabajar. Por lo tanto, esa unidad temática está fomentada por un conjunto de ideas y parte de ese tema central, o está basado en un tema central. Yo voy a abordar el tema de los métodos o los recursos para mejorar la didáctica de la enseñanza de la redacción académica y científica. Por lo tanto, ya tengo un tema aquí y una unidad temática que voy a trabajar. Esto, por supuesto, hay que ir ajustándolo a la ortografía y la gramática. Recuerden que esto es universal, caballero. Ortografía y gramática es universal, es lo que dice el español. Y eso está regulado por un uso adecuado de esta ortografía y gramática. Uso de mayúsculas cuando corresponde, uso de minúsculas cuando corresponde, no cuando yo lo quiero usar. Por eso que estamos avanzando en la redacción académica y científica, porque ella exige determinados aspectos que hay que ir incorporándolos a esa redacción. Normas de ortografía y signos de puntuación. ¿Cuándo va un punto? ¿Cuándo va una coma? ¿Cuándo es punto y aparte? ¿Cuándo es punto y seguido? Todos esos aspectos son importantes. Y también las normas gramaticales. Por otro lado, está basado en la propiedad léxica que exige la palabra adecuada. Aquí no podemos, en la redacción de este mismo tema, de métodos o recursos de la didáctica, no podemos poner una palabra que no sea adecuado a ese término que estamos experimentando. Por eso que es importante leer, buscar información para ir adecuando o ir incorporando, disculpen, cada vez más términos que permitan, ¿no? Enriquecer el vocabulario y el argot de esa ciencia que estamos trabajando. Esa palabra adecuada también se ajusta a un contexto y a un mensaje. También la didáctica tiene cuestiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, recurso didáctico, en otros contextos se le dice medio didáctico. Entonces, si en una clase a veces decimos medio didáctico, quizás no se puede entender. Hay que ajustar los recursos didácticos. ¿Es válido los dos? Los dos son válidos. Pero son válidos porque está respaldado por una ciencia, no es porque alguien lo quiere decir. Y por supuesto ese mensaje también tiene que estar ajustado a la claridad y a lo que se quiere plasmar dentro de este contexto. Bueno, la coherencia, que tiene que haber esa coherencia a partir del tejido de las ideas. Aquí se ve incluso la coherencia, ¿no? Usted puede leer prácticamente o fácilmente esta figura, porque está estructurada tan coherentemente que te dice estos 4 aspectos: unidad temática, ortografía y gramática, propiedad léxica, coherencia y claridad, son los aspectos centrales en los que yo estoy organizando la exposición. Y debajo de ellos hay un conjunto de aspectos que forman parte de esto. Así mismo se redacta, ¿no? Ese tejido de idea tiene que tener conexiones lógicas y una organización adecuada para que el lector no se pierda. Incluso el escritor tampoco se pierda, ¿no? Tiene que haber coherencia entre los párrafos, que un párrafo no termine abruptamente y comience otra idea, sino que las ideas tienen que ir entrando o acomodándose, encajando de manera sutil, de manera de conexiones lógicas, y eso es lo que se pide en este aspecto.
Y bueno, por último, claridad, que también está relacionado con estos aspectos, donde se desarrolla una lectura precisa, objetiva y también dirigida a un público elegido. Cumpliendo todos estos elementos, por supuesto que voy a tener una buena redacción científica. Así que esto también lo pueden guardar, si quieren, le toman captura y lo tienen ahí en su celular, para que cada vez que vayan redactando se vayan guiando por estos aspectos. Esta figura, como ven, también en la norma te dice qué tienes que poner, ¿no? Aquí viene figura 1, requisitos de la redacción. Ya usted sabe que esto habla sobre requisitos de redacción. Y aquí, a diferencia de la tabla que vimos, bueno, no es de elaboración propia, sino que dice aquí que es tomado de este artículo, nivel de redacción de textos académicos de estudiantes ingresantes a la universidad, y que los autores son Ñañez y Valdés en el año 2017, de la revista Opción, número 33, volumen 84, de la página 800, está en la página 801, y está recuperado de este. Son aspectos que tienen que tener presente a la hora de presentar los textos académicos y científicos. Fácil, claro que no es. Por eso es que dedicamos todo ese tiempo a la explicación. Ustedes, por supuesto, tienen que prepararse, porque sin la preparación y sin la lectura de estos materiales les va a ser más difícil. Pero imposible tampoco. Por lo tanto, en la medida que seamos capaces de prepararnos, vamos a alcanzar, por supuesto, resultados mejores en esta parte del conocimiento, en esta parte del aprendizaje que también debemos incorporar como profesionales. Bueno, no me queda más, no me queda más que agradecerles por el tiempo también prestado en la clase de hoy. Espero que le haya sido interesante, que le haya sido útil el material que le traemos hoy. Recuerden que también en la plataforma hay material impreso que les puede apoyar en la comprensión de este tema. Pueden buscar también en otras fuentes de información sobre este tema también. Y no me queda más que invitarlos a la próxima clase y que, como siempre, sigamos andando por estos caminos de la redacción académica y científica. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.